Amados, Dios les bendiga, muy buenos días. Hoy 22 de noviembre del 2020 les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es José David, soy miembro de la Iglesia Cristiana Fuente de Vida. Para nosotros es un honor poder predicar la palabra de Dios, para nosotros es un honor poder explicar la palabra de Dios, así que muy gozosos de poder tener esta mañana. Agradecidos con Dios por la vida de cada uno de los que nos escuchan, de los que nos han venido escuchando durante varias semanas, quizás por los que nos escuchan por primera vez. Gloria a Dios por ello. Así que antes de iniciar, quiero invitarte a que podamos orar, podamos dedicar toda nuestra atención profunda a lo que Dios quiere que escuchemos el día de hoy. Padre bueno y Dios todopoderoso, Padre, Señor de los cielos eres tú, dueño de nuestras vidas, de nuestros corazones, de nuestras mentes. Clamamos a ti, Señor Jesús, por sabiduría para poder predicar, Señor, para poder hablar conforme a su palabra, para que podamos entender conforme a su palabra, para que podamos aplicar conforme a su palabra, Señor. Nuestro propósito es cada día ser semejantes a nuestro Señor Jesús. Sabemos, Señor, que cada día debemos luchar para ello, Señor, debemos instruirnos en su palabra y pedimos, Señor, su dirección para poderlo hacer. Gracias, amado Dios, por este tiempo precioso y pedimos también, Señor, que nuestro pecado, Señor, nuestras malas intenciones, nuestros malos deseos, no sean, Señor, una interferencia, un pretexto, Señor, para que nuestro entendimiento el día de hoy no sea el conforme a su palabra, Señor. Gracias, amado Dios, por este tiempo bendito. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a iniciar. Por favor, quiero invitarte a que abramos nuestras Biblias. Estamos ya en el cuarto capítulo del libro de Efesios. Antes de empezar, me gustaría hacer un pequeño recuento de lo que hemos estado viendo, especialmente la anterior semana, ¿no es cierto? De cierta manera, implícitamente, veíamos cómo Pablo nos enseña en el versículo 14 del capítulo 3 del libro de Efesios. Pablo nos enseña que realmente no es la manera, arrodillarse no es la manera mandatoria de orar, pero recuerden que hablábamos cómo de cierta manera, cómo implícitamente Pablo nos está enseñando que la actitud correcta es lo importante a la hora de orar delante del Dios vivo, ¿cierto? No solo la semana pasada, sino durante todo, creo, el estudio que hemos hecho del libro de Efesios, hemos visto cómo reiteradamente Pablo nos muestra nuestra posición, ¿no es cierto? Nuestra posición que tenemos en Cristo y nuestra posición que tenemos sin Cristo, ¿no? Y dentro, creo, de los puntos más importantes de la predicación de la semana pasada, veíamos esas cuatro razones o peticiones por las que Pablo dobla sus rodillas delante de Dios y empieza a clamar, ¿no?, a Dios. Y una de esas razones, de las primeras cosas por las que Pablo está clamando y orando a Dios, es para que los que hemos sido unidos en el pueblo, en la familia de Dios, seamos fortalecidos con el poder del Espíritu Santo, para que como Pablo habla, ¿no es cierto?, nuestro hombre interior esté fortalecido. La segunda petición era que Cristo habite en nuestros corazones, obviamente no de una manera simbólica o no de una manera temporal, sino que Cristo habite en nosotros, en nuestros corazones de una manera permanente, en donde Cristo sea el que gobierne nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros pensamientos. La tercera petición es para que obviamente los que hemos sido unidos en Cristo, como decía Pablo, ¿no?, gentiles, judíos, circuncisos, incircuncisos, conozcan y reconozcan plenamente las dimensiones del amor. Seamos conscientes del amor que tenemos en Cristo. Y aclarábamos, como mismo Pablo lo aclaró, que entender el amor de Cristo realmente es imposible para nuestra mente tan pequeña. Y Pablo lo describe como el amor de Dios, el amor de Cristo excede todo conocimiento. Pero veíamos que, sin embargo, aun aunque nuestra mente es finita, que el amor de Dios es tan grande y maravilloso, la intención de Pablo en este capítulo 3, al finalizar el capítulo 3, era de que podamos nosotros tener una referencia del amor en Cristo en nuestras vidas. Entonces, Pablo utiliza las referencias de la anchura, del largo, de la profundidad y de la altura del amor de Cristo. Y en sí recuerden, hermanos, que reflexionábamos
que basta mirar a la cruz de Cristo, a la obra de Cristo, para darnos cuenta de que el amor de Dios es lo suficientemente ancho para incluir a todos, lo suficientemente largo para durar para toda la eternidad, lo suficientemente profundo para alcanzar incluso hasta el peor de los pecadores, y lo suficientemente alto para permitirnos estar delante de la presencia de Dios. La cuarta petición que veíamos la semana pasada se relacionaba con que Pablo quería que seamos nosotros conscientes y que encontremos que la plenitud del hombre, que la plenitud del creyente está en Cristo, ¿no es cierto? Que nosotros nos complementamos en Dios, que obviamente es todopoderoso y soberano. Y finalmente en la semana pasada veíamos como Pablo termina este capítulo 3, exaltando de una manera maravillosa, dando alabanza y gloria a Dios. Y claro, en estos versículos también, al finalizar, Pablo nos habla un poco del poder de Dios, ¿no es cierto? Ese poder que es eterno, que es incomparable y que realmente es capaz de hacer cualquier cosa, incluso más abundante de lo que podemos imaginar o comprender. De esta manera terminaba el capítulo 3. El día de hoy nos ha tocado una porción maravillosa. Vamos a leer en nuestras Biblias Efesios capítulo 4 del versículo 1 al capítulo 6. Esta porción realmente es hermosa, realmente golpeó mi corazón, realmente Dios trabajó en mí durante toda la semana. Dios está trabajando en mí con todo lo que Él está demandando en esta porción, y el anhelo de mi corazón es que tú tengas igual, que Dios ponga en ti ese confrontamiento con tu pecado, ese confrontamiento en querer ser más como Cristo. Entonces, el día de hoy la predicación tiene como nombre el andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. El andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Entonces, quiero invitarte a que abras tus Biblias si aún no las has abierto y por favor me acompañes al versículo 1. Vamos a leer de recorrido el versículo 1 al versículo 6. Y la palabra de Dios dice: Yo pues, Pablo está hablando, ¿no? Preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, como el nombre de nuestra predicación, con toda humildad, con toda mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esta es la palabra que vamos a estudiar el día de hoy, y vamos a empezar, como lo hemos hablado, ¿no es cierto? Esa porción instructiva sobre la conducta de los creyentes a partir de hoy, ¿no es cierto? Esa conducta de los creyentes en la unidad en Cristo. Esto no significa que en los anteriores capítulos que hemos estudiado de Efesios, del capítulo 1 al capítulo 3, no hay aplicaciones para nuestras vidas. No, no significa eso. Significa que antes lo que vimos del capítulo 1 al capítulo 3 son fundamentos básicos doctrinales para los creyentes. Recuerdan cuando Pablo muchas veces relataba, ¿no es cierto? Lo que éramos en Cristo, lo que éramos sin Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, sin rumbo, extranjeros, totalmente ciegos, ¿no es cierto? Y después Pablo obviamente nos muestra quiénes somos en Cristo. Ya somos conciudadanos, miembros de la familia de Dios, y claro, es lo que te estoy diciendo. Lo que veíamos son esos fundamentos básicos doctrinales para los creyentes, ¿ya? Y estos fundamentos son importantes en la vida de cualquier cristiano porque podemos entender realmente en qué consisten las bendiciones y las riquezas que hay en Cristo, la salvación, la vida eterna, eh, el hecho de ser miembros de la familia de Dios, conciudadanos. Pero a partir del versículo 1 nos preparamos para estudiar la parte práctica para nosotros los cristianos, la parte en lo que habla de los requisitos del carácter de un cristiano, ¿no es cierto? Entonces, de cierta manera,
Todos quieren ser parte de las riquezas y bendiciones que Pablo describió, que los creyentes tenemos en Cristo. Como dije, la salvación, la unidad en Cristo, ser parte de la familia de Dios, pero en realidad no muchos son conscientes de las obligaciones que esto conlleva, las obligaciones que tenemos como ahora miembros de la familia de Cristo. Quiero que recordemos también que vimos que uno de los propósitos por los que fuimos escogidos, uno de esos principios fundamentales que estuvimos estudiando en los capítulos anteriores, es que la salvación es para la glorificación de Dios. Entonces entendamos de que si queremos honrar y glorificar el nombre de Dios, si queremos realmente extender y ser parte de su reino, entonces a partir de este versículo 1 del capítulo 4 hasta el versículo 24, si no estoy más, del capítulo 6 que tiene este libro, están esas directrices que Dios espera que haya en nosotros los cristianos que hemos nacido de nuevos para glorificar su nombre. Si alguna vez te has preguntado, bueno, entonces, ¿qué implica glorificar a Dios? Entonces, a partir de este versículo 1 de este capítulo en adelante, hasta terminar esta carta de Efesios, vamos a ver las formas que podemos glorificar el nombre de Dios. Y obviamente para empezar con estas directrices, quiero que recordemos que este libro en su origen, a quienes fue dirigido en un inicio, eran realmente para creyentes genuinos, ¿no? Dirigidos para aquellos que realmente han sido redimidos, que han escuchado y han entendido la palabra de Dios. También quiero recordarte que quizás tú, que quizás no has entendido la verdad, si aún no has entendido realmente el Evangelio, cumplir lo que Pablo va a describir a continuación será realmente imposible de hacerlo. Y no hablo de una parte intelectual, sino por la naturaleza del hombre. Pablo fue claro, como dijimos, que quienes aún no entienden todavía la verdad en Cristo, quienes no tienen a Cristo en su corazón, realmente están muertos en sus delitos y pecados. Y será imposible cambiar esto sin Cristo. Pero como dije, este libro fue escrito para cristianos genuinos. Entonces, si tú ya has entendido realmente el Evangelio, si has nacido de nuevo, entonces el Espíritu de Dios está en ti. Y Él es quien nos capacitará a través de las Escrituras para que podamos ser imitadores de Cristo, ¿no es cierto? Entonces ahora sí vamos a estudiar nuevamente, vamos a leer nuevamente el versículo 1 de este versículo 4 para que como tiene el nombre esta predicación, vivamos conforme al llamado que hemos recibido en Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios dice en el versículo 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces aquí Pablo, como podemos ver, al inicio inicia con una palabra de conexión, la palabra pues, que como ya explicamos, esto conlleva esa transición entre la parte doctrinal y la parte aplicativa o instructiva del libro de Efesios, ¿no es cierto? Entonces, eso empieza, ¿no? Con esta palabra de transición. Entonces, Pablo también, y quiero que tengamos en mente que Pablo escribió cuando realmente estaba preso, ¿sí? Literalmente estuvo en prisión cuando escribió esta carta. Así que lo que Pablo quiere transmitir a los creyentes al decir que él es preso en el Señor, es el hecho de los sacrificios que hay que padecer como seguidores de Cristo. Entonces, Pablo realmente prosigue estas bellas palabras de inicio con las dos palabras siguientes que es os ruego, que es una manera cordial y delicada que Pablo quiere utilizar para persuadir con amor a que ahora los hombres nuevos en Cristo lo hagan lo que va a empezar a describir. Parafraseando un poco estas dos palabras, os ruego, Pablo de cierta manera está pidiendo de favor que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Entonces tú te puedes preguntar, pues bueno, ¿cómo es digno? ¿Cómo es vivir dignamente conforme a la vocación con la que fuimos llamados? Y quiero que por favor me acompañes a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. Y la palabra de Dios dice, perdónenme, me perdí ya. La palabra de Dios dice,
El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Note que este versículo nos muestra que Jesús es nuestro estándar, que Jesús es nuestra referencia para vivir como es digno conforme a nuestro llamado. Entonces Pablo nos está invitando a que vivamos acorde a la posición que tenemos en Cristo, conforme a las razones por las cuales Cristo, Dios, nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Entonces Pablo, como digo, nos está invitando a imitar en santidad, a que viviéramos de una manera digna el Evangelio para la gloria de Dios, para que seamos imitadores de Cristo. Entonces, amados hermanos, Dios quiere un pueblo que refleje su carácter, que refleje su santidad. Y Pablo, a partir del versículo 2, va a empezar a describir, va a darnos más luces de lo que es vivir como es digno, de cómo Dios quiere que camine su iglesia en la unidad del Espíritu, ¿no? Entonces el versículo 2 empieza con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos otros en amor. Entonces en este versículo 2 Pablo detalla 4 características que Dios demanda de la vida de un verdadero creyente. Escúcheme bien, es humildad, es mansedumbre, es paciencia y es amor. Entonces, realmente estas cuatro características, sin lugar a dudas, son dones del Espíritu de Dios. Y ahora comprendemos mejor cuando estudiábamos la semana pasada, cuando Pablo decía que es necesario que el Espíritu de Dios sea fortaleciendo nuestro hombre interior. ¿Sí? Toma más sentido esto, ¿no es cierto? Porque realmente estos son dones de Dios y estas son las características que Dios está demandando de nosotros. Y obviamente esto solo puede provenir del Espíritu de Dios. Entonces, como digo, Pablo estaba diciendo que los dones del Espíritu de Dios estén cada día más vivos en los creyentes para mantenernos en unidad. Recordemos que otros de los principios de este libro, el del libro de Efesios, es mostrarnos la unidad que tenemos en Cristo a los creyentes. La palabra de Dios en versículos anteriores nos enseñó que, como dijimos, ya no hay varón, ya no hay mujer, ya no hay diferencia entre ellos, ya no hay diferencia entre un circunciso o un incircunciso, entre un griego o un judío, ya no hay diferencias, porque ahora todos somos uno en Cristo y esta es la unidad que se refleja en la iglesia de manera sobrenatural. Semanas atrás el pastor hablaba de que la iglesia es un organismo sobrenatural, es un organismo vivo que es sobrenatural porque en medio de diversidad que podemos encontrar en la iglesia de Cristo, personas de toda clase social, de diferente etnia, de diferente cultura, de diferente nacionalidad, existe un punto de unidad, un punto que une todas esas diferencias que puede haber, una unidad sobrenatural que es Cristo, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí es donde podemos entender el concepto de que cada persona tiene un rol diferente en el cuerpo de Cristo. Unos podemos ser los dedos, unos podemos ser la mano, otros los brazos, pero todos tienen una función, todos tienen diferente función, todos tienen un rol diferente, pero todos tenemos una sola cabeza, todos tenemos la misma cabeza, todos vamos hacia una misma dirección, que es Cristo. Y recuerdo también que en aquella ocasión el pastor nos mostraba y concluíamos de que esta unidad realmente es sobrenatural, porque analizábamos que el mundo realmente, como digo, no entiende lo que significa unidad, una unidad perfecta. El mundo vive realmente, si podemos analizar cómo vive el mundo vive de una manera individualista, vivimos en un mundo totalmente individualista en donde cada uno quiere buscar lo suyo, sobresalir en un mundo lleno de contiendas, lleno de rivalidades, siempre está la competencia con la persona que está a tu lado, estamos constantemente viviendo en un mundo desleal, en un mundo de desamor, y esto no, como digo, no es cuestión de ahora, no es que recién en estos años apareció, basta en recordar pasajes de la Biblia en donde el pueblo de Dios, por desobediencia, fue dividido en dos reinos, obviamente por diferentes intereses. Entonces, retomando a la característica que Pablo está hablando aquí, que es la humildad al principio de este versículo 2, y considerando que Pablo nos está rogando que vivamos de una manera digna de vocación,
conforme a la vocación con que fuimos llamados, Pablo quiere que seamos humildes. Pablo quiere que seamos humildes. Sí, por favor, quiero que también antes de analizar qué es esto de vivir de una manera humilde, podamos dirigirnos a Santiago 4:10, por favor. Más adelantito. Aquí está, ya. Se me cayó. Santiago 4:10. La palabra de Dios dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Mis hermanos que nos escuchas, mis hermanos que nos ves a través del YouTube, Pablo quiere que nos humillemos. Humíllese, mi hermano. Podríamos decir que si Pablo enumera en primer lugar en este versículo 2 de Efesios, el hecho de ser humildes, de humillarnos, es porque en el hombre, por la naturaleza del hombre, el orgullo está plenamente activado. Vivir con humildad indica que debemos vivir con una mente consciente de nuestra posición, una mente consciente de cuál es nuestra posición como pecadores en Cristo y cuál es nuestra posición como pecadores de igual manera sin Cristo. Es decir, como hemos hablado, sin Cristo no somos nada, no somos dueños de nada, no hay por qué jactarnos. Todo ha sido en la misericordia y en la gracia de Dios. Entonces, muchas veces me pregunto, ¿por qué pensar que somos mejores que los demás? ¿O por qué pensar que merecemos algo más que los demás? Y realmente, si tú te pones a pensar, no hay razón. Hay muchos creyentes, sí, por ponerlo así, por llamarlos creyentes, no sé si es mal llamado creyentes, que en la actualidad tienen mucho orgullo y quizás por su estatus social, por su intelecto, por títulos académicos, por su apariencia, quizás por su conocimiento, por cualquier otra cosa, pero como digo, en realidad no hay razón para sentirnos mejores que los demás. Pablo nos demanda, la palabra de Dios nos demanda de que seamos humildes, que seamos conscientes realmente qué nos merecíamos, cuál es nuestra posición natural que tenemos sin Cristo y de nuestra posición natural en Cristo. Si algo somos diferentes es en Cristo. No hay otra diferencia con otra persona del mundo. Me gusta decir que quizás la única diferencia que hay de una persona que está allá afuera en el mundo perdida con cualquiera de nosotros es Cristo. No hay otra diferencia. Claro que en Cristo hay una diferencia abismal, pero en realidad no hay otra diferencia, señores. No hay otra diferencia que podemos encontrar en un pecador eh, realmente redimido y en un pecador no redimido, sino solamente en Cristo. Entonces, nuestro mayor ejemplo de humildad, sin lugar a dudas, que tenemos en nuestra vida es el Señor Jesús. El Señor Jesús en Mateo 11:29, te digo para que lo anotes por cuestión de tiempo, dijo, aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Mis hermanos, aprendamos a Jesús, que Él es manso y humilde de corazón. El cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, dice su palabra, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en condición de hombre. Y la palabra de Dios en este versículo dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Wow, mis hermanos! ¡Qué mayor ejemplo que este! ¡Qué mayor ejemplo de humildad que podemos encontrar sino en el del Señor Jesús! La segunda característica que Pablo está hablando aquí, en este versículo 2, habla de mansedumbre. Y creo que las características que Pablo está relatando en este capítulo 2 son realmente progresivas en la vida del creyente. Es decir, que una va de la mano de la otra, van muy relacionadas
Y esto significa que si tú quieres ser, quizás tú piensas ser, necesitas ser más manso, entonces realmente debes empezar a trabajar en tu humildad. ¿Sí? Si realmente debes ser paciente, entonces debes trabajar en tu humildad y en tu mansedumbre. Y para explicar un poco esto de mansedumbre, quiero explicar un poco lo que realmente, lo que el mundo define como mansedumbre. Entonces, el mundo define la mansedumbre como debilidad. El mundo nos enseña que no debemos mostrar debilidad porque muchos se aprovecharán de esto, pero la Biblia no. La Biblia define la mansedumbre como la voluntad de cumplir los preceptos de Dios. Entonces debemos estar claros de que la mansedumbre conlleva una sumisión a la voluntad de Dios en todas sus áreas. Muchas veces podemos ser reprendidos en amor y otras veces no tanto en amor por cualquier persona que está en nuestro entorno, llámese esta persona esposo, esposa, padres, hijos, jefes, compañeros, la persona del supermercado, el mesero, la persona de la caja en el banco, en cualquier restaurante. Y es ahí donde debe manifestarse nuestra humildad y mansedumbre como el don del Espíritu de Dios. Ojo que mansedumbre no es, como digo, no es debilidad, no es temor, no es vergüenza, sino que la mansedumbre es amor y reverencia a Dios. Entonces es mostrar, hacer lo que tienes que hacer por reverencia y por amor a Dios. Algún momento escuchaba a John MacArthur, unas palabras de John MacArthur, que él decía que la única ocasión que un cristiano debe estar enojado es cuando Dios ha sido ofendido. Así como Jesús estuvo molesto cuando vio que estaban haciendo mercancía en la casa de Dios. Entonces, esta frase es muy importante, que la única forma que un cristiano debe estar molesto es cuando Dios ha sido ofendido. Y qué difícil realmente es entender y asimilar esto, mi hermano, para aquellos que no han entendido el Evangelio. Es por eso que cuando inicié la predicación del día de hoy, recordaba de que este libro realmente fue dirigido a personas que ya hayan entendido el Evangelio. Porque solo a través de Jesús, solo a través de la revelación del Espíritu Santo, solamente a través del fortalecimiento de nuestro hombre interior, por medio de su Espíritu Santo, lo que estaba clamando Pablo en el capítulo 3, es que podemos cumplir lo que para la naturaleza del hombre es imposible. Ahora tú quizás nos escuchas por primera vez y quizás tú no sientes que, que realmente has entendido el Evangelio. Entonces quiero que tú puedas tener esa confianza de poder acercarte a Dios, arrepentirte de tus pecados y que obviamente pidas al Espíritu de Dios, al Dios vivo, que Él sea transformando tu hombre interior. Entonces, lo que quiero también que analicemos es que cuando el mundo es ofendido, cuando las personas del mundo es ofendido, cuando es atacado, inmediatamente reacciona con violencia, con enojo, con intenciones de venganza. Pero un hombre de Dios no. Un hombre, como dice John MacArthur, como dijimos, solamente debe enojarse cuando el nombre de Dios, cuando Dios ha sido ofendido. La tercera característica que Pablo aquí relata es la paciencia que debe tener un creyente. Como dijimos, estas características realmente son progresivas porque si en realidad una persona es humilde, una persona es mansa, entonces si tú realmente eres manso, eres humilde, entonces tú tendrás la paciencia para soportar a otros en amor, ¿sí? Y para continuar, y para qué tú tienes esa paciencia para soportar los unos a otros en amor, obviamente para reflejar esa unidad que debe haber en nosotros como cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces la paciencia implica el hecho de no estallar, de no perder el control, como hemos hablado muchas veces, del hecho de no ser de mecha corta, es decir, que por cualquier cosa saltamos, por cualquier cosa queremos buscar una justificación, una respuesta por autodefensa, ¿no es cierto? Entonces Pablo no nos está hablando de esto, sino que Pablo nos está hablando de que seamos pacientes, que sepamos escuchar, ¿no? Por favor, acompáñame a Primera de Tesalonicenses 5:14, por favor.
Primera de Tesalonicenses 5:14. La palabra de Dios dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Entonces, el hecho de ser pacientes para con todos implica amar a la diversidad que hay en la iglesia de Cristo. Implica amar a los hermanos miembros de Cristo, aun a pesar de sus errores, de sus aciertos. Escúcheme bien, aun a pesar de su pecado en contra de nosotros. No estoy diciendo de que debemos soportar el pecado de los demás o ser tolerante al pecado de otros, no. Hablo del hecho de comprender de que el amor de Dios, como hablábamos antes, es tan ancho que cubre todo pecado arrepentido. Nuevamente podemos nuevamente poner nuestra atención a la cruz y ver reflejada la paciencia que Jesús tuvo para con los hombres. Bastas con hacer una retrospectiva de los evangelios en nuestras vidas mismas para darnos cuenta lo paciente que ha sido Jesús, que ha sido Dios con cada uno de nosotros. Y como digo, podemos mirar también a los evangelios y podemos darnos cuenta que Dios también mostró paciencia con Pedro después de haberle negado 3 veces, con Nicodemo para poderle explicar realmente lo que significa nacer de nuevo, con Santiago, con nosotros mismos, como digo, con los judíos y romanos que le estaban acusando en ese momento. Jesús estaba teniendo paciencia de todos ellos. Jesús nuevamente es el ejemplo supremo que tenemos nosotros, ese ejemplo de paciencia perfecta que agrada a Dios. La cuarta característica que Pablo describe en este versículo 2 es que vivamos soportándonos los unos a los otros en amor. Nuevamente podemos ver cómo estas características, nuevamente repito, son progresivas y relacionadas entre sí. El amor es el resultado de vivir de una manera humilde, el resultado de vivir de una manera con mansedumbre, el resultado de vivir en una vida con paciencia. Pablo nos demanda y nos pide de favor de que vivamos con todas estas características, que vivamos en un amor que nos permita vivir en unidad en Cristo. Entonces, este amor resalta el hecho de buscar el beneficio por otra persona antes que el beneficio propio, así como Jesús lo hizo, ¿no es cierto? Estamos viendo cómo Jesús cumplió todas plenamente estas características. Vimos la humildad de Jesús, vimos también la mansedumbre de Jesús, vimos la paciencia de Jesús y ahora estamos viendo el amor de Jesús, ¿sí? Buscando el beneficio por otra persona, buscando el beneficio de la humanidad a través de la salvación antes que su beneficio propio. Él prefirió dar ese regalo inmerecido de la salvación y aceptó recibir todo ese tormento y todo ese castigo a causa de nuestro pecado. Este amor, como digo, no busca nada a cambio. Este amor no es el amor que el mundo define, ese amor donde hay un interés de por medio, ese amor que hay una condición de por medio. El amor que está hablando Pablo es un amor sin intereses, es un amor incondicional, así como el que Jesús nos mostró y que el cual debe brotar entre los hermanos, como dije, aún sin importar lo que pueda pasar con una ofensa de un hermano, lo que pueda pasar por un comentario de un hermano. Mis hermanos, mis hermanos, mis hermanas, como digo y como hemos dicho en la Iglesia Cristiana Fuente de Vida, la iglesia de Dios está lleno de pecadores como tú y como yo redimidos. Y si podemos a pensarlo con detenimiento, ¿qué podemos sacar de un lugar lleno de personas pecadoras? Pero en la misericordia de Dios podemos vivir en unidad porque el amor de Dios permite vivir en armonía los unos con los otros. He ahí la importancia de comprender las dimensiones del amor que decía Pablo en el capítulo 4 para que hay en nosotros. Porque no es hasta cuando entendemos el amor de Cristo que podemos empezar a amar a otros incondicionalmente. Los hermanos en Cristo debemos permanecer en unidad aún con los aciertos, con los fracasos,
con los desaciertos, con las fortalezas, con las debilidades de otros hermanos en Cristo. Somos humanos y vamos a fallar. El pastor va a fallar, los líderes van a fallar, los predicadores van a fallar, yo voy a fallar, tú vas a fallar, todos vamos a fallar. Cristo no va a fallar, el amor de Cristo no va a fallar y a Él debemos imitar. Amados de Dios, recordemos que todos estos dones que Pablo relata en este versículo 2 son dones del Espíritu de Dios. Estos dones son imposibles que broten de nosotros con naturalidad. Necesitamos de Dios para que estos dones, para que la humildad, para que la mansedumbre, para que la paciencia, para que el amor brote, necesitamos de Dios. Para que fluyan en nosotros necesitamos de Dios. Estoy seguro que si tuviéramos la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el amor que menciona Pablo aquí, entonces toda conciencia, toda contienda, toda pelea, toda discusión banal, toda duda, toda ofensa, toda envidia no progresaría. Y estoy seguro que viviríamos conforme a la unidad que tenemos en Cristo. Versículo 3. La palabra de Dios dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Recordemos que continuamente hemos hablado de la unidad que tenemos en Cristo los creyentes. Como hemos explicado esto antes, no significa que todos somos iguales, sino que a pesar de nuestra diversidad, nos mantenemos unidos a través de Cristo, algo que también explicamos que es impensable para el mundo ese concepto. Ahora, Pablo quiere que estemos atentos. En este versículo 3 habla que estemos solícitos, que estemos atentos, que estemos pendientes, que estemos presurosos, que estemos diligentes en guardar la unidad en Cristo. Esto no significa que nosotros somos los que creamos esta unidad. Ojo con esto, no es porque nosotros, no es por nosotros que existe una unidad en Cristo. No, esto no significa... Significa que todos nosotros debemos de estar conscientes de que la iglesia debe vivir conforme a los propósitos de Dios y que debemos nosotros guardar esa unidad que hay en Cristo. Recordemos que cuando estudiamos el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, Jesús clamó al Padre por allá por el capítulo 17 en oración, pidiendo que seamos uno con Él, que vivamos en unidad. Y claro, cuando estudiamos estas palabras de Jesús, concluíamos que solo a través del Espíritu Santo podemos ser capaces de crear, de vivir esa unidad. Solo la mente, el Espíritu de Dios puede crear esa unidad en Cristo. No nosotros. Nosotros somos los encargados, como dice aquí el versículo 3, de guardar esa unidad en Cristo. Cuando somos conscientes de que la unidad del cuerpo de Cristo es la voluntad de Dios, entonces entendemos que el camino de todas las características estudiadas en el versículo 2 deben empezar en nuestros corazones, no en el corazón del otro. Muchas veces creemos que el hermano que está a nuestro lado, que nuestro esposo, que nuestra esposa, que nuestro hijo, o justificamos nuestra reacción porque hablamos de que tal persona no fue humilde, que tal persona no actuó con paciencia. Pero realmente, como digo, que cuando somos conscientes de que la unidad en el cuerpo de Cristo es la voluntad de Dios, entonces entendemos que el cambio debe empezar en nuestros corazones, no en el que está a mi lado, sino en mi corazón. Mis hermanos, nosotros no debemos crear ninguna unidad. El mundo ha tratado de crear unidades, de unirse por donde tú quieras verlo. Y claramente nos hemos dado cuenta que es cuestión de tiempo para que estas unidades, para que estas vanas unidades se desvanezcan poco a poco. La Iglesia de Cristo ha pasado por pandemias, por persecuciones, por guerras, y no se ha desvanecido o separado porque el que pone la unidad en el cuerpo de Cristo, es el Espíritu Santo. Busquemos la unidad, guardemos la unidad que tenemos en Cristo y no busquemos la separación o individualización de la iglesia. Leamos aquí, por favor, vamos a leer el versículo 4 y me gustaría que leamos de recorrido hasta el versículo 6.
Aquí Pablo empieza a leer de los factores por los cuales vivimos en esa unidad en el Espíritu. ¿Sí? La palabra de Dios dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, en todos. Vemos los factores, Pablo está señalando los factores de la unidad que hemos venido hablando a lo largo de la exposición del libro de Efesios. Y Pablo empieza primero en el versículo 4 con un cuerpo, ¿sí? Esto se refiere a la iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, no hay más iglesias de Cristo, no hay más iglesias, solo hay una sola iglesia, solo hay un cuerpo. Ya no hay judíos, ya no hay griegos, ya no hay circuncisos o incircuncisos, ya no hay diferencias, ya no hay una nacionalidad o cultura que marque la diferencia entre una iglesia u otra. Ahora todos somos un solo cuerpo, una sola iglesia en Cristo. Pablo también habla de que vivimos en uno de esos factores de unidad es un solo espíritu. Y obviamente se refiere al Espíritu Santo, un solo espíritu que permite conocer a Dios, un solo espíritu que permite ver nuestro pecado, un solo espíritu que permite ver nuestra condición, un solo espíritu que nos permite vivir conforme a los parámetros de Dios. Y en la última parte del versículo 3 hemos visto que el Espíritu Santo es quien une a los creyentes en Cristo, un espíritu que es nuestra garantía de la salvación. Recuerda ya por el capítulo 1 de este libro de Efesios, el Espíritu Santo es las arras. Entonces, un solo espíritu, el cual es nuestra garantía de salvación. Este mismo versículo 4 habla de una misma esperanza como el factor que genera esa unidad. Esto se refiere a la esperanza de salvación que tenemos los creyentes en Cristo Jesús. Mis hermanos, todo creyente, todo hijo de Dios, toda persona que ha aceptado a Dios en su corazón como su único Salvador, tiene un solo destino, un solo propósito, un solo destino, vida eterna, cuerpos glorificados para la gloria y la honra de Dios. El versículo 5, Pablo sigue hablando de los factores y empieza con un Señor. Esto se refiere a un solo señorío a través de Jesucristo. Se refiere en aquel cuyo nombre es para siempre. Se refiere en aquel en el cual toda rodilla se doblará. Un solo Cristo, por el cual la humanidad ha sido redimida. Un solo sacrificio, no hay otro. Versículo 5 también Pablo describe una sola fe. Es decir, la unidad que tenemos se basa en la única manera de poder estar delante de Dios. ¿Cuál es esa única manera que podemos estar delante de Dios? La fe en Cristo, una sola fe. Versículo 5, también habla de un bautismo. Corintios 12:13, anótalo por favor, por cuestión de tiempo no vamos a ir. Pero versículos 12-13 se refiere a que por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Expertos mencionan que Pablo se está refiriendo aquí al bautismo, a un solo bautismo, como la confesión pública de la fe en Cristo. Versículo 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, y en todos. Ciertamente se refiere a un solo Dios, un solo creador de todas las cosas visibles y de las cosas invisibles, un solo proveedor, un solo redentor para el hombre. Qué hermoso es recibir el título de Hijo de Dios por medio de Cristo. Este factor común que nos une en el Espíritu Santo es que no hay otro Dios, un solo Dios soberano sobre todas las cosas. Él es el primero, Él es la razón y dueño de todo, proveedor absoluto del universo entero, y a Él sea la gloria. Amados de Dios, estos son los 7 factores que nos permite vivir en unidad como el cuerpo de Cristo. Ahora, mis hermanos, quiero que recordemos que el Señor espera que actuemos como miembros de su cuerpo. El reto de nosotros, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 de este libro de Efesios, es que comprendamos y entendamos lo que realmente implica
la posición que tenemos en Cristo y en Cristo. Ese es realmente el reto para nosotros, comprender esto, todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ahora, a partir de este capítulo 4 hasta terminar el libro de Efesios, nuestro reto más grande es permanecer firmes en los estatutos de Dios, en los estatutos que Dios demanda en cada creyente, para vivir con una vida conforme a nuestra vocación con la que fuimos llamados. Recuerda cuando hablábamos entre el ejemplo del barco y los océanos, entre el creyente y el mundo. Es aquí donde se materializan las diferencias que podemos encontrar en un hombre verdaderamente que ha sido redimido y en una persona del mundo. Hermanos, los que acabamos de leer son los estándares, para la vida cristiana. Los principios básicos que consisten, que nos llevan en andar de manera digna. Ahora que hemos sido elegidos, debemos glorificar a Dios. Y sabemos que la manera de hacer es viviendo como Dios demanda que vivamos, con humildad, con mansedumbre, con paciencia, en amor, soportándote unos a otros, entendiendo que ahora ya vivimos en una unidad en Cristo a través de su Espíritu y que los factores que nos unen ahora son un solo cuerpo, un solo Espíritu, una sola esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un solo Dios que es Padre de todos. Hay una razón por qué Dios quiere que seamos uno. Hagamos su voluntad y empecemos a ser humildes, mansos, pacientes. Empecemos a ser amorosos los unos con los otros. Muchas veces hablamos de que nuestros propósitos es glorificar a Dios y el anhelo de mi corazón es que te preguntes, ¿cómo puedo yo glorificar el nombre de Dios? Entonces tú tienes que entender de que la palabra de Dios nos muestra de que la forma en que nosotros glorificamos a Dios es imitando a Cristo, es viviendo de una manera humilde, de una manera mansa, de una manera paciente, de una manera que tengamos amor, que podamos soportarnos a unos a otros, que podamos vivir en unidad. Recuerda, mi hermano, que todas las características que estudiamos el día de hoy son imposibles de cumplir para alguien que no ha entendido el Evangelio, para alguien que no ha nacido de nuevo. Es necesario que, como vimos en el capítulo 3, seamos fortalecidos con poder por su Espíritu, para que usted y yo podamos comenzar a ver esas características que está describiendo aquí Pablo, reflejadas en nuestras vidas, reflejando en nuestro proceder, que como dije son para la gloria de su nombre. Pidamos perdón por las veces que no hemos sido humildes. Pidamos perdón por todas esas veces que no hemos sido mansos, por las veces que no hemos sido pacientes ni amorosos con otros. Mi anhelo es que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccione hasta el día de Jesucristo. Amén, oremos. Padre bendito, gracias Señor Jesús le damos porque nos ha mostrado la forma en cómo debemos andar como creyentes, Señor. Realmente mi corazón está arrepentido, Señor, por todas las veces que no he podido vivir de la manera, Señor, que usted ha demandado en que yo lo viva, Señor. Perdóneme por todas las veces que no he sido humilde, por todas esas veces que no he sido manso, por todas esas veces que realmente no fui paciente, de que no soporté a mis hermanos, por todas esas veces que no actué en amor, Padre bueno. Gracias, Señor Jesús, por hacernos vivir en unidad. Gracias, Señor, por no hacernos a nosotros proveedores de esa unidad, Señor. Sabemos que la unidad que ahora tenemos está en ti, está en una sola fe, en un solo bautismo, en un solo cuerpo, en un solo Dios, en un solo Señor. Gloria a Dios, gloria a ti te damos, Señor Jesús, porque en ti vivimos confiadamente, vivimos en unidad. Gracias, amado Dios, por la palabra del día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén